Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan, también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Cuando San Juan Pablo II vino a la Argentina, yo era muy chico, no sé, los más grandes se acordarán, no, creo que fue el año 86 o 87, por ahí. Me acuerdo porque yo me acuerdo de haberlo visto pasar, pero después de grande vi un video que no me acuerdo en qué balcón estaba asomado, porque era la Jornada Mundial de la Juventud, y todos le gritaban, ¿no? Le cantaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ¿se acuerdan? Y Juan Pablo II en su español dijo: no me quiere todo el mundo, dijo así, ¿no? Y todos empezaron a reír, ¿no? Ni a Juan Pablo II lo quería todo el mundo, ¿no? Y él lo tenía bien claro. Recuerden que lo habían querido matar, ¿no? Juan Pablo II sufrió un atentado. Bueno, pongo este ejemplo porque a veces nos olvidamos, ¿no?, que ni siquiera el mismo Jesús lo quiso todo el mundo, por supuesto, si no, no hubiese terminado en la cruz. Pero ni siquiera el más santo de los santos fue querido por todo el mundo, y nosotros a veces podemos caer en ese engaño interior o afectivo nuestro que pretendemos, ¿sí?, pretendemos que nos quiera todo el mundo, y por eso a veces andamos tan heridos por la vida, porque como no nos quiere todo el mundo, la verdad que no nos quiere todo el mundo, por más que hagamos todo bien, a veces no nos quieren por una cuestión de piel no lo digo en el sentido racista, sino de piel en el sentido, ¿vieron?, cuando decimos que alguien de entrada no nos cae bien, ¿no? No sabemos por qué, somos tan débiles que a veces juzgamos por las apariencias y no, por supuesto, y no vemos el corazón. A veces, por supuesto, no nos quiere todo el mundo porque también hemos hecho el mal nosotros, ¿no? Y eso es algo, lo primero que también quería remarcar para comprender algo del Evangelio de hoy, que es que nosotros tenemos que darnos cuenta
que cuando Jesús habla de los enemigos, de aquellos que no nos quieren, de aquellos que nos hacen el mal, de aquellos que alguna vez nos pidieron algo y no nos lo devolvieron, bueno, y todas las cosas que podemos desglosar del Evangelio de hoy, que nosotros nos tenemos que incluir ahí, que nosotros también, de alguna manera, para otros somos como enemigos, no porque seamos malvados y estemos haciendo el mal a nadie, sino porque ¿quién es el enemigo finalmente? Podríamos como ampliar la mirada de lo que Jesús habla cuando se refiere a los enemigos, porque nosotros cuando entendemos la palabra enemigo estamos pensando, bueno, en alguien que es un malvado que está haciendo el mal, bueno, pero hagámoslo más amplio. Enemigos también podrían ser aquellos que nos cuesta amar, aquellos que naturalmente no nos sale amar fácilmente, ¿no? Aquellos que por distintas razones por ahí no nos hicieron el mal a propósito, pero nos hicieron el mal sin querer o con buena intención. Bueno, lo que quiero decir es que nosotros, cada uno de nosotros también de alguna manera es enemigo para otros. Hay muchas personas en este momento a las cuales yo no le caigo bien, las cuales por ahí me han criticado porque hice algo que no les gustó, las cuales no les gusta ni cómo me he visto, ni cómo hablo. Bueno, o sea, nosotros también somos parte de eso. Esto lo digo porque cuando escuchamos este Evangelio, naturalmente muchas veces pensamos en otros, ¿no? Bueno, pensemos también en nosotros. Yo también a veces no me he comportado bien, a veces yo también he hablado de más sobre otras personas, los he difamado, no con mala intención, pero se me escapó la lengua, dije cosas que no tenía que decir. Yo también a veces le negué ayuda a alguien que me la pidió. ¿Cuántas veces? Por ahí pude haber ayudado y no ayudé, pasé de largo. ¿Cuántas veces pedí algo y no lo devolví o tardé en devolverlo? No por malvado, sino porque me olvidé. Bueno, ¿cuántas veces no puse la otra mejilla? Y bueno, hay tantas cosas que les aconsejo que vuelvan a leer el Evangelio de hoy, porque si no se hace muy largo, pero que podemos descubrir que nosotros también somos parte de este mundo lleno de debilidad, ¿no? Creo que este es como el fundamento por el cual tenemos que empezar a ver este Evangelio, porque si no, por supuesto, si vamos al final, ¿no? Si vamos a esto que nos pide Jesús, nos parece imposible, ¿no? Nos parece imposible vivir este grado heroico del amor que nos propone Jesús, este grado heroico de la caridad, que no es otra cosa que la santidad, ¿no? El ejemplo que puse al principio de Juan Pablo II y de tantos santos que finalmente Juan Pablo II lo demostró con sus actitudes. Recuerden cuando fue a perdonar a aquel que lo quiso matar en la cárcel. Bueno, Juan Pablo II y todos los santos con su vida mostraron que es posible amar de esta manera, ¿no? Que es posible amar incluso a aquellos que nos hacen el mal, que es posible hacer el bien a los que nos odian, por lo menos no quitándoles el saludo, por lo menos rezando por ellos, que es posible bendecir a los que nos maldicen. Yo les cuento una intimidad, ¿no? Yo todos los días, cuando rezo el rosario, en el primer misterio rezo por los que odian a la Iglesia y por los que me critican a mí también, por las dudas, ¿no? Pues siempre podemos rezar por aquellos que no nos quieren, ¿no? Nosotros también podemos poner la otra mejilla, que no es dejarnos pegar gratuitamente, sino como hizo Jesús en la pasión, que cuando le pegaron le preguntó, ¿qué mal ha hecho, ¿no? Si he hecho mal, ¿por qué? Si no he hecho mal, ¿por qué me pegas, ¿no? Es seguir haciendo el bien aun cuando nos hacen el mal. Eso es poner la otra mejilla, es exponerse a seguir amando por más que el otro no entienda. Bueno, nosotros también podemos prestar a los que nos piden, no calcular tanto, podemos dar y no estar reclamando continuamente lo que creemos que es nuestro. Bueno, y así con todo, darnos cuenta que es posible vivir esto porque muchos lo han vivido. Pero fundamentalmente el que lo ha vivido en su plenitud y en perfección es el mismo Jesús, ¿no? Es Jesús que desde la Eucaristía de algún modo nos muestra
lo que hizo cuando estuvo con nosotros en la tierra. Jesús en la Eucaristía, en tantos sagrarios del mundo, en tantos lugares donde Él está, cuando también se entrega por nosotros, sigue amando a sus enemigos. Jesús sigue bendiciendo a aquellos que lo odian, que lo difaman. Jesús sigue sufriendo la incomprensión de este mundo, la incomprensión nuestra también, nuestra indiferencia, que tantas veces no la amamos como Él se merece, y sigue haciendo el bien a los pecadores que somos nosotros. Dios ama, dice hoy el Evangelio, y es bueno con los desagradecidos y con los malos, y así quiere que seamos nosotros. Por eso el Evangelio nos termina diciendo: sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Si nosotros recibimos la misericordia de Dios, si nosotros seguimos siendo amados a pesar de nuestros pecados, ¿no? Si nosotros seguimos siendo amados a pesar de nuestras ingratitudes, de algún modo, a nuestra manera, luchando como podamos, no de manera perfecta porque no lo podemos lograr, pero sí intentando cada día, tenemos que tratar de vivir esto, porque eso en definitiva es ser cristianos, ¿no? Si hay algo que nos debe distinguir de los demás, es justamente este Evangelio, el que parece tan imposible, pero al mismo tiempo tan posible con la gracia de Dios. Por eso no tenemos que juzgar, por eso tenemos que perdonar, por eso tenemos que evitar condenar, por eso tenemos que dar para poder recibir. Bueno, que este Evangelio nos ayude también a hacer como un examen espiritual, un examen de conciencia, y darnos cuenta cuántas veces nos hemos comportado así y cuánto nos necesita Jesús para poder mostrar su misericordia al mundo. Si nosotros que recibimos a Jesús cada domingo, escuchamos su palabra, no podemos vivir esto, es porque algo estamos haciendo mal, ¿no? Si nosotros reaccionamos, como decía San Pablo en la segunda lectura, como aquel que es terrenal, ¿no? Como el hombre terrenal, y no reaccionamos como el hombre espiritual, como aquellos que recibimos la gracia de Dios y tenemos la fuerza para hacerlo, bueno, es porque algo estamos haciendo mal, porque no estamos de alguna manera experimentando su amor y no estamos pudiendo darlo a los demás. Pero bueno, la buena noticia, vuelvo a decir, es que podemos, y que con su gracia el Señor nos da la fuerza para poder amar a aquellos que nos cuesta amar a aquellos que nos han hecho el mal, amar a aquellos incluso que de algún modo hacen el mal en este mundo, y también a nosotros. Pero pidámosle al Señor que nos dé la fuerza, y a la Virgen Santísima que interceda por nosotros para poder seguir caminando en este modo de amar que es el que Jesús nos ha enseñado, como Él nos ha amado.